La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este diálogo abierto del Foro LAC. Yo soy Milka Dínez, la asesora regional del Foro LAC, y estaré conversando con ustedes, igual que nuestra presidenta, la señora Nora Quesada, que ya se encuentra también lista para empezar con este diálogo. Todos estamos con el micrófono apagado con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Pero si ven al lado de sus nombres hay una manito que ustedes pueden hacer clic y es como levantar la mano y les podemos abrir el micrófono si es que desean participar. Como este es un diálogo, vamos a abrir los micrófonos de las personas que solicitan la palabra sin ningún problema. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, algún comentario, no duden de usar el chat, ¿no? Ahí dice chat y ahí podemos leer sus comentarios o alguna pregunta que tuvieran, o si no encuentran la manito, pueden pedir por el chat la palabra. Así que sin más que decir, recuerden, pueden pedir la palabra y podemos abrir su micro. Y les doy con la señora Nora Quesada. Adelante, Nora. Bueno, muchas gracias, Milka. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía Milka, este va a ser un diálogo abierto entre los miembros del Foro LAC. Antes que eso, también para poder dar un contexto a este diálogo que hemos querido propiciar con todos y todas ustedes, voy a hacer una presentación de los miembros del comité directivo, después un breve repaso sobre el plan estratégico 2020-2025, que en su momento se lo compartimos a todos ustedes vía correo a finales del año 2019. Vamos a hablar un poco también de qué avances hemos tenido en cuanto al desarrollo de actividades dentro del Foro LAC y que están relacionadas con el plan estratégico, y después les daremos la oportunidad ya a toda la membresía, a los que nos acompañen el día de hoy, a poder hablar de los retos y sobre todo de las actividades que podríamos desarrollar que son de su interés y que puedan ser de su interés dentro de lo que el marco del plan estratégico del Foro LAC. Bueno, tenemos una variedad de miembros, empezando por mi persona, Nora Quesada. Actualmente soy la presidenta del comité directivo, yo estoy basada en Bogotá. Tenemos a Carlos Gutiérrez de la Asociación Benéfica Prisma del Perú. Ambos, Carlos y yo, estamos con el Foro LAC desde su fundación en el año 2010. Tenemos a Guillermo Luis Atencio del Ministerio de Salud del Perú, a Rodolfo Gómez Ponce de la OPS-OMS basado en Uruguay, a Karen Padilla de IPAS en Carolina del Norte, Estados Unidos, a Vicente Díaz en la IPPF, en la región del hemisferio occidental, desde México, a Yolanda Varela Chávez de la Secretaría de Salud de México, a Federico Tovar de UFPALACRO en Panamá, a Heidi Min de USAID en Washington, Ricardo Vernon de INSAT México, y Milka Dínez del Secretariado de la Coalición de Salud Reproductiva, el Foro LAC y la asesora regional para nuestro foro. Como ven, tenemos una variada membresía o composición del comité directivo, tratando de mantener siempre la equidad de género, como ustedes ven. O por lo tanto, pues es un grupo bastante heterogéneo, tanto en capacidades como en género. También queríamos, antes de poder hablar del plan estratégico y cómo se elaboró, queríamos conocer a la membresía, quiénes eran los miembros, de qué organizaciones
con qué experticia. E hicimos, si ustedes bien recuerdan, porque algunos de ustedes participaron en dicha encuesta en el año 2019, precisamente para poder conocer quiénes lo componían nuestra membresía y cómo podríamos proponer o hacer un plan estratégico que respondiera a las necesidades de dicha membresía. Y como resultados obtuvimos lo siguiente. Analizando los listados que teníamos en ese momento, nos dimos cuenta que en cuanto a ONGs, no teníamos representantes de 4 países específicamente. En cuanto a farmacéuticas, estaba concentrado en 4 países, en Perú, México, Bolivia y Brasil. En cuanto a ministerios de salud, teníamos representaciones de 5 países, básicamente, con 6 a 9 representantes en República Dominicana, Perú, Argentina, Chile y Paraguay, con un solo representante de Bolivia y Brasil, y no teníamos ningún representante de los ministerios de salud de Colombia, Venezuela y Cuba. En cuanto a la academia, teníamos a 6 representantes de Bolivia, Perú, Chile y México. Por lo tanto, concluimos lo siguiente, que tenemos principalmente, más que todo, una lista de personas, 230 en su momento, que están inscritas a nuestras comunicaciones, por ejemplo, para recibir documentos, para invitaciones a webinars, etcétera, pero pocos miembros inscritos como tal. Como ustedes saben, para poder ser parte de la coalición, es necesario inscribirse en la página de la coalición para poder ser miembro formal y activo. Tenemos una lista grande de personas inscritas y por lo tanto, como conclusión, pensamos que realmente es importante ampliar y consolidar la membresía del Foro LAC. También nos dimos cuenta que 50% de los miembros están concentrados en 5 países y por categoría, principalmente nuestra membresía o la lista de personas adscritas al Foro LAC están en su mayoría, provienen en su mayoría de ONGs, en segundo lugar del sector público, en tercer lugar de otros, que otros puede ser academia, organizaciones de asistencia técnica, el 11% del fondo de población, independientes tenemos a un 10%, entre independientes están aquellas personas que en su momento estaban afiliadas a alguna organización y que han venido trabajando con el Foro LAC desde hace muchos años, pero que ahora están de forma independiente, ya sea como consultores o simplemente colaborando con el Foro LAC. Y dentro de las farmacéuticas y las empresas sociales nos acompañan dentro del listado el 4%. Los medios queríamos saber qué tanto participan las personas que están afiliadas al Foro LAC en las diferentes actividades y nos dimos cuenta también que su principal medio de participación son los webinars, en los cuales obviamente no participan las 230 personas que les mencionaba, sino que un número más reducido de ellas. Por lo tanto, estábamos tratando de ver cómo podemos hacer esa participación más activa y más inclusiva. Es con base en estas, digamos, en esta encuesta y conversaciones que hemos tenido con diferentes miembros, que pensamos en cómo estructurar ese plan estratégico para los próximos 5 años y que fueran actividades y objetivos con los cuales la membresía se identificara y que pudiera tener una participación más activa. Durante el proceso de preparación, obviamente, nos veíamos, digamos, en la necesidad de participación de los miembros del Foro LAC. Y hubo lanzamos esta convocatoria, si ustedes recuerdan bien, para pedir voluntarios que pudieran estar dispuestos a donarnos parte de su tiempo en la preparación del plan estratégico y logramos ser representantes de 3 países de América del Sur, Bolivia, Perú y Colombia, un país de Centroamérica, Guatemala, México,
en Norteamérica y también Estados Unidos, y obviamente con el apoyo, todo el apoyo del secretariado del Foro LAC. También dentro de estas personas que contribuyeron a la elaboración del plan estratégico estaban representantes de ONGs, agencias de asistencia técnica, individuos, consultores independientes, ministerios de salud, academia, etcétera. O sea que fue, digamos, una combinación perfecta para poder reflejar todas las necesidades de los diferentes sectores que componen al Foro LAC. El esquema que tiene el plan estratégico es básicamente el siguiente: tener una introducción, sustentar, digamos, la justificación de por qué elaborar un plan estratégico, tener una visión y misión, que para nosotros era muy importante poder enfatizar esos dos aspectos, puesto que ese iba a ser como la brújula de hacia dónde nos vemos en 5 años. También definir esos ejes transversales, los objetivos del plan estratégico y el plan de acción, que era muy importante desarrollarlo por dicho plan. En cuanto a la misión y visión del Foro LAC, de acuerdo con todas las discusiones que tuvo este grupo de voluntarios que apoyó la elaboración del Foro LAC, consideramos que el Foro LAC es la red, queremos que al 2025 sea la red referente de América Latina y el Caribe en conocimiento y buenas prácticas en disponibilidad asegurada de insumos de salud reproductiva y salud sexual. Y en cuanto a misión, contribuir en América Latina y el Caribe en la identificación y diseminación de conocimiento, buenas prácticas nacionales, regionales y globales, a través del esfuerzo colectivo de todos los miembros y potenciales aliados para seguir promoviendo la DAIRS, la disponibilidad asegurada de insumos de salud sexual y salud reproductiva. ¿Cuáles fueron esos ejes estratégicos? Pues básicamente los pilares de la coalición, que es lo que nos ha venido rigiendo desde el año 2010, cuando, digamos, se concibió tener un brazo regional de lo que era la coalición mundial de insumos de salud sexual y salud reproductiva. Básicamente estamos enfocados, los ejes estratégicos están construidos alrededor de la disponibilidad, la calidad, la equidad y la libre elección. Y dentro de esos ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, pensando en lo que habíamos determinado sobre la actual membresía y quienes la componían, pensamos que los ejes estratégicos de este plan estratégico deberían ser la membresía y alianzas, la gestión del conocimiento, la visibilidad de todo lo que es salud reproductiva y la incidencia en políticas públicas y de otra naturaleza, basándonos precisamente en los pilares que les mencionaba anteriormente. Para darles solamente, no voy a entrar en detalle en cada una de las actividades y los resultados, pero sí resaltar dentro de cada objetivo aquellas actividades que pensamos son relevantes para la membresía en general. Y por ejemplo, si vemos el objetivo 1, pensando en cómo la membresía como un grupo unido podría ayudar a identificar actividades que se puedan dar en colaboración tanto entre los miembros del Foro LAC como entre los miembros del Foro LAC con la coalición. O sea, insertándonos no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Y también identificar aquellos organismos o instancias regionales que en este momento no son miembros del Foro LAC, pero que no necesariamente por no ser miembros podemos aprovechar de sus conexiones, de su relevancia a nivel regional y global para generar alianzas en aquellos puntos o actividades o áreas que nosotros consideramos que es estratégico crear dichas alianzas. En cuanto a gestión del conocimiento, si queremos ser un referente
a nivel regional sobre conocimientos y buenas prácticas, era importante pensar que a través de la membresía, con toda la experiencia y experticia que tienen ustedes, poder identificar anualmente, por ejemplo, aquellas temáticas y áreas prioritarias de interés para todos los países y poder desarrollar esas temáticas y poderlas diseminar de muchas formas. Y también la academia, que sabemos que son un pilar fundamental para las investigaciones, para los análisis de profundidad, para llevar a cabo encuestas, etcétera, poderlos integrar como dentro del Foro LAC de forma más activa en la generación de nuevos conocimientos y en la evidencia para que todas nuestras decisiones estuvieran basadas en evidencia en las áreas prioritarias que como membresía determináramos de interés para toda la región y sobre todo siempre enfocados en el tema de la disponibilidad asegurada de insumos. En cuanto a visibilidad, lo que está marcado en negro era lo que quería resaltar de este objetivo específicamente, cómo poder entre todos buscar aquellos temas que puedan ser elaborados para presentaciones, que nos sirvan para mensajes clave, resúmenes, que podamos diseminar a nivel regional, basado siempre, por ejemplo, en la parte de gestión del conocimiento. Y cómo consolidar, si ustedes ven la 3.4, consolidar información local que ustedes generalmente generan para la toma de decisiones en sus países y en sus organizaciones, y poder describir qué es lo que está pasando en la región en cuanto al aseguramiento de insumos, particularmente ahora que, por ejemplo, con la pandemia del COVID, que están pasando muchas cosas y generalmente los países definitivamente enfrentan dificultades para asegurar la disponibilidad de insumos, pues sería importante y relevante poder consolidar esta información de lo que está pasando y diseminarlo a nivel de la membresía para poder aprender de esas prácticas o buenas prácticas que están implementando en diferentes lugares, pero sobre todo para aprender también de que todos estamos como enfrentando los mismos retos y tratar de buscar soluciones comunes. Y obviamente diseñar aquellas estrategias de difusión para poder posicionar no solamente al Foro LAC, sino todos los avances y desafíos del aseguramiento de insumos en la región. Y el último punto, el último objetivo, que es el de incidencia, obviamente importantísimo para poder, digamos, ser más efectivos. Tenemos que identificar primero lo que les mencionaba, el objetivo 1, las membresías y alianzas de aquellos organismos tanto regionales como globales que nos pudieran ayudar a avanzar la agenda de la disponibilidad asegurada de insumos y a través de un mapeo de actores regionales y globales que nos ayuden a eso, ver cómo nos insertamos como Foro LAC en aquellas reuniones tanto regionales como globales, poder llevar temas de relevancia, poder dar visibilidad a la región en general. Y también, muy importante, sabemos, por ejemplo, en el tema de compromisos regionales que se asumen, compromisos de país que se asumen muchas veces en reuniones regionales o globales, como puede ser la reunión que hubo sobre seguimiento al Cairo, si mal no recuerdo, en Kenia el año pasado, antepasado, ya han pasado tantas cosas que pierdo a veces la noción del tiempo, poder actualizar esos compromisos y ver qué ha pasado en la región, en los países para avanzar en esa agenda y poder retomarlos y colaborarnos entre todos para poder lograr que la agenda política avance de acuerdo a esos compromisos regionales adoptados. La Agenda 2030, saber qué ayuda o qué apoyo necesitan los países para poder avanzar, y eso lo podemos lograr solamente si actuamos o si tenemos esta cohesión, esta unión a través de
de una plataforma como el Foro LAC. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en este momento al respecto de lo que es de lo que fue la elaboración del plan estratégico, de lo que contiene, de los diferentes objetivos? Acá tenemos una pregunta de Ados, Nora. Ados May dice lo siguiente: Nora, gracias por la plática. Una pregunta: ¿cuál es la participación promedio en los seminarios web? Quizás esta pregunta es más para mí, ¿no? Usualmente, Ados, tenemos entre 45, 50 inscritos en seminarios web. Hemos tenido hasta 100 algunas veces, pero el promedio más o menos de participación es de 35 personas. Normalmente participan el 60% de las personas que se inscriben. Sin embargo, muchos de los que se inscriben ven las grabaciones de los webinars que hacemos. Entonces, eso muchas veces las personas se inscriben para luego recibir copia de la filmación del webinar y los materiales. Así que es más o menos eso, ¿no? Yo te diría entre 25 y 40 personas es el promedio en los seminarios web. Hemos tenido, cuando fue, por ejemplo, toda la crisis del Zika, hemos tenido webinars que sobrepasaron las 500 personas, pero eso ha sido de manera excepcional. Y sí, vamos a enviarles copia de la presentación en PDF, ¿no? Y Ados comenta que es una participación altísima, excelente saber. Usualmente el promedio para el grupo de Implementing Best Practices que Ados facilita es de 30%. No sé si alguien quiere levantar la mano, hacer otra pregunta. Puedo abrir el micrófono. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que recién se unen. No tengo ninguna pregunta, Nora. Ok, perfecto. Y agregando un poco a eso, también Ados y a todos y todas, en un momento dado, Milka y yo comenzamos a mandar una serie de preguntas, digamos 3, 4 preguntas, si mal no recuerdo, después de tener cada webinar, le estábamos mandando a los participantes básicamente 3 o 4 preguntas sobre qué le pareció el webinar, para qué le sirvió el webinar, el tema que se trató, en qué lo piensa utilizar o por qué fue de su interés. Empezamos con esa dinámica y bueno, muchas veces las personas están ocupadas, digámoslo así, y no tienen tiempo de responderlo, pero yo pensaría que podríamos retomar esa práctica porque a mí me parece muy útil para precisamente saber si los temas, obviamente si las personas se inscriben al webinar es porque les interesa el tema, pero también como foro nos interesa saber la utilidad que le dan al tema, al webinar, para qué les ha servido y cómo lo pueden aplicar, porque de eso se trata. Por ejemplo, si fuéramos a presentar un tema sobre buenas prácticas, saber si esa buena práctica es para aplicarlo en algo específico, para resolver algún problema que se tiene a nivel de país y cómo le podemos apoyar para tanto obteniendo más información sobre el tema, más documentación que le ayude a avanzar en el tema y saber si realmente los temas que se están presentando son de utilidad. Eso referente a los webinars. Nora, tenemos la mano levantada de Liliana Schmitz. Liliana, ¿puedes abrir tu micrófono? Liliana. Ahí está. ¿Listo? Adelante, hola, Liliana. Sí. Hola, Milka. Hola a todos. Hola, Nora. Pues ante todo quiero primero felicitarlas por esta iniciativa de promover un espacio de diálogo.
y de antemano me sugeriría es que se mantenga así para permitir que se puedan acercar mucho más los miembros. Durante la presentación, tú, Nora, hiciste alusión al tema de la conformación de la membresía. Y yo creo que seguro todos estamos de acuerdo sobre el valor, la importancia y la fuerza que representa toda membresía como trabajar en alianza. Partiendo de esa conformación que tú presentaste, que si no estoy mal es del 2019, y considerando que en el plan estratégico, como lo señalaste, tenemos un objetivo sobre precisamente la membresía y las alianzas, quisieras preguntar si esa confirmación a la fecha se ha modificado y qué alianzas claves se han podido adelantar, y por último saber es de igual forma, como sé que esto es un trabajo que no termina ni concluye en un periodo de tiempo específico, sino que es permanente, saber también cómo desde los diferentes países podemos apoyar. Gracias. Sí, gracias Liliana por esa pregunta, me parece muy importante. Posiblemente ustedes recordarán, y creo que más adelante todavía no ha acabado la presentación, vamos a dar digamos unos avances sobre lo que se ha hecho a la fecha, pero respondiendo a esta pregunta en particular. Recordarán que más o menos aproximadamente a finales de diciembre del año 2019, mandamos una convocatoria a toda la membresía sobre 4 actividades, una por cada objetivo estratégico. Y una de ellas era poder hacer, digamos, un mapeo de los actores clave en la región, precisamente para identificar aquellas organizaciones regionales y globales que con las cuales nosotros nos podríamos identificar primero como clave para constituir estas alianzas, y después hacer un plan de acercamiento y de presentación del quehacer del Foro LAC. Realmente no tuvimos mucha acogida, digámoslo así, y esa es una de las razones por las cuales también tenemos este diálogo el día de hoy, para saber los motivos en cierta manera y poder motivar a una mayor involucramiento de toda la membresía en las actividades del plan estratégico. No tuvimos mucha acogida, pero también se nos vino la pandemia del COVID. Recuerdan, ya febrero, marzo, ya cuando en febrero que era que esperábamos respuestas de los diferentes miembros para hacer una propuesta, empezó toda la situación de la pandemia, y eso frenó, digamos, todos los planes que teníamos para iniciar actividades e impulsarlas. Pero la idea es retomar todo eso con la ayuda de todos ustedes y el apoyo que podamos brindar desde el comité directivo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahora, cabe señalar que tenemos un memorándum de entendimiento firmado con Secomisca, entonces tenemos la alianza con ellos. CLACAI es también miembro del Foro LAC, y nosotros también como Foro LAC somos miembros del CLACAI, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. También tenemos alianza con el Implementing Best Practices, implementando buenas prácticas, IBP, que es una alianza global sobre buenas prácticas en salud sexual, reproductiva y planificación familiar. Entonces sí tenemos ciertas alianzas, pero sería fabuloso, por ejemplo, contar con alianzas con algunas instituciones que están basadas en los países donde los miembros tienen también su base, ¿no? Como ustedes saben, el secretariado está en Lima, la presidencia está en Bogotá, pero los miembros están en toda la región. Entonces también sería fabuloso poder contar con la colaboración de los miembros para traer más miembros y identificar aquellas organizaciones con las que deberíamos de establecer vínculos más formales, ¿no? Quizás podemos y más ir estratégicos también.
Sí. Quizás podemos ir a la siguiente lámina para contarles un poquito. Mucho de lo que voy a decirles lo reciben ustedes cada mes en el boletín que la coalición hace, el Supply Insider, que lo hacemos en inglés, castellano y francés. Entonces, el boletín también les ayuda a ustedes a ponerse al día de qué es lo que estamos haciendo en el Foro LAC. Hace más o menos 3 años que empezamos una serie de actividades gracias al financiamiento de un donante privado de Washington, D.C., que nos ha permitido hacer varias intervenciones con un impacto bastante grande en la región. Asimismo, USAID, que es parte de nuestro comité directivo, también nos está dando recursos adicionales que, además del secretariado, permiten hacer algunas actividades que redundan en la efectividad de nuestro foro. Una de las actividades más importantes que hemos tenido en los últimos 3 años ha sido la de encuentros, en la cual hemos propiciado el encuentro específicamente de las agencias que hacen las compras de anticonceptivos de los países. Y tan es así que hemos sido tan exitosos con estos encuentros que hemos logrado, a pedido de los países, crear una plataforma regional que nos permite que los países intercambien información sobre los volúmenes y precios de compra que tienen de no solamente anticonceptivos, pero también de otros insumos que salvan vidas. Así que desde el año 2018 venimos monitoreando y recabando la información sobre las compras, lo que nos permite así que los países puedan establecer benchmarks y comparaciones sobre a quién compran, cómo compran, cuál es la modalidad de compra, cuál es el precio, etcétera. Dentro de esta iniciativa que le hemos denominado Encuentros, está, como les digo, el CEPREMI, la plataforma, y a raíz del COVID, en el mes de marzo, hemos abierto un módulo en CEPREMI para lo que es el control de stocks. Y en base a un semáforo de luces verde, amarilla, ámbar y roja, los países puedan controlar stocks máximos y mínimos de anticonceptivos debido a todas las interrupciones de la cadena de suministros que el COVID originó. No solamente hemos abierto este módulo dentro de CEPREMI y tenemos a 10 países de la región que han alimentado información, sino que también los países del Caribe anglófono, que están bajo la oficina regional de UNFPA en Jamaica, ha permitido que los 7 países del Caribe también hagan un control de su stock alimentando información en el CEPREMI. CEPREMI es, como les digo, una plataforma virtual que logra hacer diferentes escenarios y así permite que los que toman decisiones en los países puedan ver cuándo es el momento de hacer una nueva compra, qué insumo está en un volumen crítico y ver también cómo, si en caso no se pueden hacer las compras o hay una disrupción en la cadena de suministros, puedan ir variando la oferta de métodos a sus usuarios. Dentro de esta iniciativa de encuentros, también desarrollamos una herramienta que se llama Mi Plan y que es justamente la creación de escenarios para lograr el objetivo de desarrollo 3.7 de los ODS al 2030.
Esta es una herramienta que los países han utilizado. Hemos podido hacer hojas informativas para los gobiernos de 7 países en una primera instancia, y ahora, habiendo terminado el encuentro virtual en este mes de agosto, tenemos a 7 países más. Son 14 países en la región que cuentan entonces con el MIPLAN, que les permite ver los diferentes escenarios y las diferentes necesidades que van a tener que suplir para poder alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio 3.7. También hemos venido apoyando un proyecto denominado RIAMA, que es una red integrada de atención. Este es un proyecto que lo hace APROPO, una entidad de mercadeo social en el Perú, que presentó esta propuesta para crear una red de obstetras, lo que en otros países se dice parteras, matronas, enfermeras obstétricas. En el Perú tenemos la profesión de obstetra, que con muchas obstetras que tienen sus prácticas privadas, sus consultorios privados. Entonces, RIAMA ha creado esta red que por ahora tiene como 250 suscriptoras que reciben sus métodos anticonceptivos y compran sus métodos anticonceptivos a través de APROPO. APROPO, al comprar en volumen, logra unos descuentos bastante significativos que han permitido que un pequeño fondo rotatorio que tienen haya crecido casi en 60% en 18 meses. Por lo tanto, es un proyecto que lo estamos apoyando con el fin que constituya una buena práctica que podamos extender a otros países y que otros países puedan aprender de este modelo de RIAMA. Y como ustedes saben, estamos siempre en la diseminación de experiencias, prácticas exitosas, publicaciones. Pasamos mucho tiempo haciendo traducciones de ciertos artículos que luego distribuimos a toda la membresía para que estemos actualizados con lo último que se produce en el mundo. Asimismo, estamos ahora en plena ejecución de una serie de encuestas en 7 países de la región con el fin de alimentar al proyecto PSM de USAID, que nos indica todos los indicadores de disponibilidad asegurada de anticonceptivos. Entonces, ahí también vamos a tener la manera de poder compartir con ustedes el estado de situación de los diferentes países a través de lo que se llama el índice contraceptivo, ¿no? Contraceptive Index. Y esto nos va a permitir mirar cómo los países están abordando el tema de aseguramiento. Creo que eso por ahora, Nora, era suficiente. Muchas gracias, Milka, muy amable. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí queremos abrir el diálogo a ustedes con la membresía. Y hemos titulado esto como identificándose con las actividades del plan. Y aquí pongo solamente unos ejemplos. No es que con estas actividades necesariamente se vayan a identificar, ni mucho menos. Pero sí como para darles una idea de qué es lo que esperamos, digamos, de esta conversación. Y tengo unas preguntas más adelante para iniciar la conversación. Pero, por ejemplo, dentro de cuando hablamos del objetivo 1, membresía de alianzas, la importancia de buscar aquellos aliados estratégicos que nos permitan, como decía anteriormente, insertarnos dentro de lo que está pasando en materia de salud sexual y reproductiva, tanto en la región como a nivel global, para poder estratégicamente posicionarnos mejor como región
dentro de la agenda global, que es muy importante. Y a través de las alianzas estratégicas podemos potencializar lo que ya tenemos como región, las capacidades y todas las experiencias, pero también poder aprender de otras regiones y de estos organismos globales para poder avanzar en esta materia. Dentro del objetivo 2, un ejemplo que también les doy, que tenemos esa actividad y que se la mostré anteriormente, poder identificar anualmente esas temáticas y áreas prioritarias de interés para los países. ¿Qué es lo que visualizamos con esto? Cuando estábamos elaborando el plan estratégico con todas estas personas que les mencioné anteriormente, es poder tomar un tema de prioridad y que sentimos que no avanzamos en él, porque quizás a lo mejor estamos haciendo esfuerzos aislados, cada país luchando a veces con el mismo problema, con el mismo obstáculo, con el mismo reto, y poder identificar entre todos, ok, este es el reto que es común a todos, ¿cómo hacemos para avanzarlo? Y obviamente apoyándonos en las alianzas, apoyándonos en la academia, apoyándonos en varios sectores que pueden ofrecer esa capacidad y esa visión de cómo abordar los retos, pero cómo identificar soluciones. En cuanto al objetivo 3 de visibilidad, uno también que seleccionamos era promover y seleccionar anualmente al menos una buena práctica en disponibilidad asegurada de insumos de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en población marginada, que es, venimos hablando cómo el COVID-19 ha impactado el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva en todos los países sin excepción, y sobre todo en aquellas poblaciones más marginadas, más vulnerables, más afectadas por las razones que ya conocemos. Y en cuanto a incidencia, poder definir qué objetivos de incidencia deberíamos seleccionar para influir en políticas públicas, no solamente a nivel de país, sino políticas públicas regionales, que muchas veces son las que nos llevan a esos compromisos, a poder lograr esos compromisos regionales que se asumen en las diferentes reuniones que se tienen periódicamente. Entonces, esto solamente como para mostrarles, ¿perdón? Tenemos a Anabela Sánchez que quiere participar. Ok, muchas gracias. Y si quieren pasamos a la siguiente porque ahí ya tengo las preguntas clave. Anabela, ¿tienes alguna pregunta sobre esta diapositiva en particular? Hola Nora, hola a todos. No, dejé mi mano levantada para contribuir con una idea después de que tú termines. Bueno, muchísimas gracias, Anabela, y bienvenida. Gracias. Ok, entonces, ya para propiciar este diálogo, ustedes desde finales del 2019 tienen en sus manos el plan estratégico. Y ahora que se los he quizás presentado nuevamente, recordándoles en qué consiste, cuáles son los ejes transversales, los pilares, los 4 objetivos estratégicos que tenemos, quizás comenzar a pensar y no, digamos, no estamos buscando una respuesta contundente en este momento, pero sí comenzar el diálogo con ustedes. ¿Qué objetivo y qué actividad dentro del plan estratégico es de su interés? Que ustedes se vean identificados, porque para nosotros es muy importante que si hay un plan estratégico, se refleje lo que ustedes como miembros del Foro LAC esperan ver en ese plan y que también los problemas o las áreas que ustedes quieran abordar dentro de cada una de sus instituciones y de su país, que sea el Foro LAC un referente para ayudar a buscar esas soluciones, esas alianzas, etcétera. ¿Con cuáles actividades podemos avanzar como Foro LAC y qué ideas plantean para desarrollar las propuestas? ¿Qué temas son los que más preocupan en salud sexual y salud reproductiva que deberíamos abordar como región, especialmente post pandemia COVID-19?
que en este momento no sabemos cuánto dura, cuánto va a durar y cuándo sería la post-pandemia, además. Entonces, si el tema es disponibilidad de insumos de salud reproductiva, acceso a los servicios, el incremento de la pobreza que va a tener un impacto en la capacidad de pago de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de ONGs, de empresas sociales que dependen del gasto de bolsillo en su gran mayoría. El hecho que por la pandemia todas las prioridades de salud se hayan concentrado en otras áreas y no en salud reproductiva. Estas solamente son como preguntas provocadoras para ustedes y para abrir el diálogo a todos los que están presentes. Y posteriormente, obviamente, seguir nosotros contactando a aquellas personas que no nos pudieron acompañar hoy, pero que son miembros del Foro LAC, y les plantearemos las mismas preguntas y tendremos la misma discusión a través de otros medios. Así que abro el micrófono para todos los que quieran opinar y dar sus ideas y sobre todo su impresión de lo que refleja, de lo que hemos venido haciendo, de lo que constituye o representa el plan estratégico y cómo seguir adelante como región y como membresía dentro del Foro LAC para avanzar en la ejecución de ideas que ustedes planteen y que se puedan traducir en propuestas específicas. Aquí está Anabela. Entonces, Anabela, ahora sí. Por favor. Gracias, Milka. Buenos días a todos. Entré un poquito tarde, pero la verdad que estoy muy contenta de que nos hayan invitado y convocado a esta reunión. Yo les quería comentar, pensando que todos estamos analizando lo que pasó con COVID-19, se han hecho algunos análisis, informes, y yo les quería compartir una experiencia que tuvimos aquí en Guatemala y que quizás sirva para estas preguntas y lo que podría ser el Foro LAC. En medio de la pandemia, cuando ya todos estábamos encerrados, más o menos marzo, creo que fue gradualmente en la mayoría de países, el Ministerio de Salud, y no sé si hay algún representante del Ministerio de Salud con nosotros ahora, pero como ustedes saben, ha sido difícil que la respuesta a activar los servicios de salud reproductiva y lograr que las mujeres no descuidaran tener un anticonceptivo, no podían ir a un centro de salud, etc. Mientras eso estaba pasando, en Twitter a mí me llamó la atención que APROFAM estaba dando a conocer que ellos iban a poder atender a las mujeres que necesitaran un anticonceptivo y que iba a ser gratuito. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y lo compartí en las reuniones de la Comisión de Aseguramiento de Anticonceptivos que hay aquí en Guatemala. Y la gran inquietud que me quedó de esta experiencia es cómo lograr que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, la respuesta sea un poco más rápida. Sabemos que los procesos en el ministerio a veces toman más tiempo, pero hay otros proveedores de salud que pueden resolver estas brechas que causó, por ejemplo, el COVID-19. Entonces, creo que compartirles esa experiencia, hay muchas preguntas, ¿verdad?, sobre cómo se lograría que una afiliada de IPPF se acerque, haga un outreach comunitario y logre darle a cierto grupo de mujeres los anticonceptivos que no se los va a poder dar el ministerio porque está cerrado el centro de salud o el puesto de salud. Entonces, quizás esa experiencia poderla compartir, y me parece que va más con, por ejemplo, el eje de visibilidad. No sé si ese eje toca el tema de compartir experiencias entre los países, ¿verdad? Entonces, les dejo esa reflexión y quizás ver cómo poderla compartir de una manera más sistemática entre los países y promover que esas experiencias también se conviertan en una solución a la hora de que estemos enfrentando situaciones así, ¿verdad? Y también, para cerrar la idea,
pensar que el ministerio es el principal proveedor de salud, pero hay otras organizaciones. ¿Cómo lograr que hayan alianzas entre ellos también, verdad? Así que espero que esto quizás ayude a seguir avanzando en el diálogo y lo que podemos hacer por los países. Gracias, Anabela. Tenemos a Miguel Gutiérrez y luego a Susana Chávez. Miguel, ¿estás con el micrófono abierto? Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Excelente. Yo quería comentar 3 cosas. Uno, primero, como todos saben, Pathfinder se fue de Perú ya en diciembre. Pathfinder era muy activo en todo lo que es anticoncepción, pero ya no está en el país más. Y en Latinoamérica ya no está Pathfinder. Pathfinder ya salió. Yo sigo con Instituto de Salud Popular, asumiendo varios roles que Pathfinder tenía en tema de planificación. Estamos muy conectados, pero en todo caso, si ustedes quieren mirar a Pathfinder como INSAP, excelente, como un grupo que ya ha trabajado con Forolac también, creo, ¿no, Milka? Como INSAP. Pero creo que vas a tener que inscribirte, Miguel, como INSAP. Sí, voy a tener que hacer, sí. Sí. Porque, sí, está bien. Ese era mi primer comentario. Digamos, se ha perdido a una institución que trabaja en estos temas desde hace tantos años, más de 30 años, y bueno, ya estamos con eso. Es primera cosa. Segunda cosa, creo que en estos últimos años Forolac se ha visibilizado mucho más. Era una de las cosas que reclamábamos. Felicito a Milka por el trabajo que viene haciendo en varias redes. Está más posicionado, eso no lo dudo. Y el tema de alianzas, creo que con la academia, lo que es la pandemia, ha generado actividades que a veces pueden ser muchas, pero en todo caso son oportunidades de presencia de la academia, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Peruana de Contracepción, etcétera. Están haciendo muchas actividades. 24, por ejemplo, Forolac está invitado a través de Milka para, celebrando el Día Mundial de la Anticoncepción, que es el 26, el 24 tenemos una reunión donde está la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Contracepción, está también el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la FIGO, y Milka va a estar de invitada. Entonces, creo que esa es una alianza importante porque insumos es un tema que preocupa mucho en la pandemia, preocupa siempre, pero las sociedades más se dedican a los procesos, capacitaciones, insumos no. Yo creo que es fácil en este momento tratar tener estas alianzas y son bien recibidas totalmente lo que es el trabajo de Forolac. El otro punto que quería mencionar es que yo en la consulta privada he podido ver el año pasado que en tema de aseguradoras privadas, EPS, que de repente no son la mayor cantidad de personas, pero sí algo que reclamamos de hace mucho tiempo, es que los aseguradores privados no pagan la atención de planificación. Sin embargo, ya hay una aseguradora que es RIMAC, que es grande, que está pagando, por ejemplo, lo que es el Mirena, lo asume, y la Nova-T, que está asumiendo el costo, lo cual es un cambio interesante para las aseguradoras, que ese, por ejemplo, es un trabajo de incidencia que podría tener Forolac para trabajar con las aseguradoras la posibilidad de que se empiece a asumir desde las aseguradoras la posibilidad del pago de los métodos anticonceptivos que normalmente, si no era tras una enfermedad en que se podía prescribir, no se aceptaba la prescripción como planificación familiar. Entonces, nada más, estamos atentos a cualquier trabajo o cualquier tarea que se nos encargue y encantadísimos de apoyar a Milka. Milka, te felicito por el trabajo que estás haciendo. El trabajo con Clacay es muy bueno y tu presencia en varias redes es muy bueno, está dando mucha presencia. Nada más, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Miguel. La mano la tiene levantada Susana Chávez y después Ricardo Vernon. Susana, el micrófono está abierto. Muchas gracias, Milka. También me uno a las felicitaciones y particularmente al trabajo que tú vienes desplegando en la región, que de verdad se siente muy fuerte.
Yo quisiera referirme como a tres cosas que me parecen relevantes. Una, que es efectivamente la importancia que ha tomado el tema de la disponibilidad de insumos. Creo que estamos hablando ya de un enfoque muchísimo más amplio del que por lo menos yo comprendía hace algún tiempo. O sea, insumos ha pasado a ser no tan solo un tema técnico, sino también un tema altamente político y de reivindicación de derechos que creo que hay que tomarlo en cuenta. Un segundo aspecto creo que como un logro muy importante que yo puedo considerar por parte del Foro LAC es la integralidad. Es decir, creo que este ha sido un periodo donde hemos sentido que los temas han ido fluyendo de manera muy incompleta, ¿no? Hemos hablado del tema de anticonceptivos, pero también insumos para el tema de aborto seguro, es decir, con un conjunto de insumos que dan toda esta amplitud de la visión que justamente estamos apuntalando para entender la salud reproductiva desde una perspectiva inclusive en este marco que reconoce la propia Lancet y OMS, de que salud sexual y reproductiva integran todas estas líneas de atención, además el tema de violencia y sexualidad. Y por lo tanto creo que esta es una manera muy práctica de aterrizar el tema. Y con respecto a la pandemia, yo sí creo que el tema de insumos ha relevado una gran importancia, por un lado, porque hay un tema de articulación que deberíamos tomar en consideración. Ha abierto, digamos, áreas altamente complejas que nos hablan que la disponibilidad para que efectivamente llegue al alcance de la gente es algo que va más allá de la compra, más allá del abastecimiento, más allá de la distribución, y esto también tiene que ver con otros patrones, inclusive cuestiones más ideológicas que han podido interferir y que gracias a este trabajo de comprender bien la distribución de insumos podemos ver también otras barreras que no son tan evidentes y las cuales creo que sí deberíamos explorar. Y un tema que también me gustaría colocar con ustedes es que, acá lo tengo, que hemos avanzado, ustedes lo han planteado, pero hay un desafío que también creo yo nos corresponde abordar, y la pandemia nos ha colocado en este tema el asunto de la disponibilidad de los insumos cada vez más al manejo de las personas y menos dependientes a las indicaciones o al control. Esto no significa un uso desordenado de medicamentos, ni nada por el estilo, ni de promover la automedicación, pero sí creo que el redimensionamiento de la pandemia, pero también de discutir el concepto de acceso seguro, creo que hay un paso adelante y yo sí creo que este es el desafío que sí ha estado asumiendo el foro, pero que me imagino para los próximos meses, esto no puede ser solamente un tema de pandemia. Esto también debería ser un tema a ser incorporado. Susana, ¿se apagó tu micrófono? Ok. No, solamente estaba agradeciendo por la oportunidad, de verdad, espero que me hayan escuchado la última parte. Y estabas hablando sobre el tema de autocuidado, que creo que es lo que estamos justamente conversando más en los últimos meses. Incluso la coalición, y yo les envié a todos, ha hecho un instrumento que se llama Micro, y justo este instrumento Micro ayuda a los países a mirar cuál es el abastecimiento de insumos que tienen y qué necesidades tienen para quizás trasladar a usuarios al uso de métodos de autocuidado de corta duración, pero que puedan ser administrados por el mismo usuario, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las píldoras, poder entregar
6, 7, 8 meses de ciclos de píldoras anticonceptivas a los usuarios, ¿no? Que justamente en estos tiempos están teniendo problemas para llegar a los establecimientos de salud. Ricardo, perdón. Sí. No, lo único que quería precisar que esto no era tan solo un tema de pandemia, sino también el desafío para el futuro. Y muchas gracias. Gracias, Susana. Ricardo, tienes el micrófono abierto. Ricardo Vernon, de México. Sí, yo estoy quiero seguir lo que abrió Anabela. Creo que el tema más importante en estos momentos obviamente es lo del COVID. Es muy importante, aparte, no solo en términos de insumos, sino de acceso a servicios, ¿no? Porque me imagino que en casi todos los países, como aquí en México, los procedimientos que no se clasifican como urgentes han sido diferidos, ¿no? Entonces, pues eso para los servicios de oclusión tubaria o de vasectomía, o inclusive de dispositivos intrauterinos, de todos los métodos clínicos, ¿no? De los ASAPs, los ARAPs, anticonceptivos reversibles de acción prolongada, y los permanentes, quizás hayan sido desplazados de la atención, y tal vez hay cosas que se pueden hacer u oportunidades que se pueden aprovechar en estos momentos para impulsar la causa. Yo me imagino que en México el acceso a esterilización y al DIU no se ha visto tan afectado como en otros países porque, por ejemplo, una gran proporción de los dispositivos intrauterinos se colocan en el posparto inmediato. Entonces, pues eso también nos dice que sería una buena oportunidad para impulsar ese tipo de servicios en los ministerios. Yo creo que no sé si ustedes estarían de acuerdo que a lo mejor un buen servicio que podría hacer el Foro LAC sería tratar de organizar grupos de conexión entre los prestadores de servicios de la región, de diferentes países, para compartir experiencias de qué es lo que están haciendo para enfrentar la pandemia y mantener el acceso a los métodos y a los servicios de planificación familiar, y también para ir compartiendo los estudios que se tengan sobre el tema. El otro día yo me enteré que el Consejo Nacional de Población estaba haciendo un estudio aquí en México sobre las implicaciones de la pandemia para el acceso a los servicios y la logística de anticonceptivos y todo ese tipo de temas, que cuando esté listo, pues van a ser datos referidos a México, pero como siempre cuando se comparta un estudio, se comparte también la metodología y la idea y permite la replicación del estudio. Eso en cuanto al tema, esto del COVID. Y yo, el otro tema, a mí la idea que se me hace muy fácil ahorita que mencioné Consejo Nacional de Población, yo creo que el CONAPO no está en el foro, ¿no? En el foro, ¿no? Y se me hace obvio, entonces, que debería de estar. ¿Por qué? Pues porque ellos hacen muchos estudios, también el INEGI es un actor relevante, no tiene que ver nada más con salud reproductiva, pero hace cosas específicas relacionadas con salud reproductiva que pueden ser de interés o de referencia, ¿no? Para otros países. Simplemente ellos son los que hacen la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Y así, entonces yo lo que pienso que deberíamos de hacer para el tema de membresía, y ese es muy fácil, es que nos manden a los miembros de cada país, los miembros del país, de nuestros países, para ver quiénes están y quiénes no están
y hacer entonces un como directorio de las instituciones de personas a las que les deberíamos de enviar una invitación oficial promoviendo, y de una vez tratar de aprovechar en esa invitación si el tema de gestión de conocimientos, preguntándoles de qué tipo de cosas, qué tipo de documentos o de experiencias tienen para compartir que sean relevantes para otros países. Y entonces ya así empezamos a armar la red, o en qué temas pueden dar asistencia técnica a otras organizaciones, a otros países. Y así ya vamos armando la red. Y esa es mi intervención. Excelente. Excelente, parece, Ricardo, así. Y también escuchando a todos los anteriores, han tocado al menos 3 de los 4 objetivos. Han mencionado lo del acceso a los servicios, el ejemplo que daban sobre APROFAM, por ejemplo. Yo sé que varias afiliadas de la IPPF lo han hecho. Sería interesante, por ejemplo, escuchar de Marta Arroyo, si está conectada. No puedo ver exactamente quiénes están conectados. Pero también saber, por ejemplo, obviamente los centros de salud, las instituciones de salud pública se ha visto muchas veces limitada. Me gustaría escuchar la opinión de Yolanda, de las personas que están conectadas por parte de las secretarías o ministerios de salud, así como de las afiliadas de IPPF que estén conectadas, Nora, sobre este aspecto. Sí, justamente Marta sí. Arroyo tiene la mano levantada. Marta, tienes el micrófono abierto, si deseas. ¿Estás en mute? No sé si estás silenciada por ti misma, dice. Ay, aquí estoy. Ok. Hola. Buenas tardes, Marta. Hola. Me trajiste con el pensamiento, Nora. Bueno, Milka, qué gusto verlas. Y bueno, me sumo al agradecimiento por la creación de este espacio. Me encanta y creo que muy necesario, porque creo que todos estamos en esta tónica de cómo, entendiendo lo que ha sucedido este año, podemos darle un nuevo impulso a iniciativas que han trabajado muy bien y que han sido espacios donde nos hemos encontrado desde los distintos intereses que tienen que ver con la salud sexual y salud reproductiva. Me parece que han salido ideas muy buenas. Yo quiero poner una adicional, entendiendo este momento como efectivamente, ¿no? Que ha habido un impacto directo sobre la disponibilidad de insumos, el acceso a los servicios. Yo diría que todo los temas de preocupación, el incremento de la pobreza, el desvío, o sea, creo que todo se junta, pero en estos momentos en lo que tiene que ver con este espacio, creo que es súper importante entender cómo las tecnologías, o sea, de qué manera la tecnología apoya o es una barrera en estos momentos para lo que tiene que ver con el acceso a insumos. Lo veo un poco más que en servicios, y no solamente porque porque en algunos casos esto ha afectado la disponibilidad en físico, sino porque al tener que salir a montar una operación a través de estrategias digitales, la normatividad que tenemos algunos de los países de la región puede no ser la misma, pero igual estaba aplicada a un modelo en el cual el usuario va o a una clínica, o el usuario va a una consulta o va a una droguería, y a través de esos espacios tiene acceso a sus insumos. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos meses es cómo nosotros, y lo que vemos es que hay por un lado un tema de incidencia, porque para poder montar, así como ya hoy en día tenemos una mediana capacidad para prestar servicios a través de herramientas digitales, eso no se ha compaginado con el acceso a los medicamentos. Y no en la misma medida. Algunos aseguradores que son mucho más robustos hoy en día están mandando sus autorizaciones para que el usuario pueda ir a recogerlo con una cita, pero eso es en una porción del país muy, muy chiquitita, y obviamente y nuevamente los que más se ven afectados son las poblaciones rurales, las que están en las distancias, las aseguradoras que no son tan robustas. Entonces, una invitación a cómo podemos
O sea, no sé si es una mesa técnica, no sé, expertos quizás que podamos invitar o aliados que tengan experiencia en ese sentido de cómo también podemos empezar a través de la incidencia, pero buscar modelos que nos permitan asociar de una manera mucho más contundente y práctica y sobre todo inclusiva estas herramientas digitales con lo que es el acceso a los insumos. Esa es una temática que veo como interesante, importante además, porque allí es donde hemos encontrado muchas, o sea, hemos podido salir con el servicio y cuando vamos a ver, hay el insumo, hay el anticonceptivo, ¿cómo lo hacemos llegar? Y por ejemplo, veo que aquí está Susana, eso ha sido un reto gigantesco. Les doy un ejemplo concreto en lo que tiene que ver la prestación de servicio en primer trimestre farmacológico. O sea, la MIFE está regulada en Colombia para ser dispensada únicamente por el médico. Entonces, ahí estamos trabajando con el INVIMA a ver si levantan esa restricción, pero me parece que este puede ser un espacio que incluya dentro de sus actividades la búsqueda de lo que les comentaba, o con expertos, o conocer otras experiencias, cómo lo han hecho. Creo que sería súper, súper importante conocer eso, buscar aliados que nos puedan dar ideas, saber cómo podemos articular también esa parte digital con el acceso a insumos. Y de cara a los temas, regreso a ellos que más preocupan sin duda alguna, creo que están todos estrechamente ligados. Todo tiene, al final tiene un efecto sobre la pobreza en Latinoamérica. Ya estamos comenzando a ver algunos de esas estadísticas. Va a ser muy grave la situación. Pero me gustaría plantearle al equipo esta idea tan necesaria de juntar las dos cosas, ¿no? Insumos y las tecnologías digitales, herramientas digitales, cómo podemos darle un impulso que siento que lo necesitamos muchísimo para poder garantizar el acceso. Gracias, Marta. Acá tenemos justamente en la misma línea de pensamiento, tenemos del Ministerio de Salud de República Dominicana, está la doctora Yuderka Lereburs y está nuestra colega Loida Méndez, en donde nos dicen que en los temas de más interés para ellas es el abastecimiento y la disponibilidad de acceso en el contexto de la pandemia. Justamente lo que tú también nos mencionas, Marta. Tenemos la mano levantada de Yolanda Varela primero y Vicente Díaz después. Yolanda, el micrófono está abierto. Yolanda Varela de México, ¿tienes el micrófono abierto? Adelante, Yola. Milka, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que nada, yo quiero felicitar a Milka y a Nora por el plan que nos están presentando el día de hoy. Definitivamente sin el apoyo, sobre todo de Nora, en la integración del programa, pues no hubiéramos tenido los resultados que nos están presentando. Así es que muchas felicidades. En segundo lugar, quisiera retomar el tema de los socios estratégicos. Creo que definitivamente hay varias instancias, organizaciones, personas que deberían participar como socios estratégicos. En México ya Ricardo Vernon habló acerca del Consejo Nacional de Población, pero me parece que también en todos los países tendríamos que pensar en las áreas financiadoras de los insumos. En nuestro país es un elemento importante considerar la participación, pues no solo de lo que hoy en día es el Instituto Nacional de Salud, el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, o también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque aunque muchas veces las autoridades del Ejecutivo Federal estén bien convencidas de la importancia de invertir en temas de
de planificación familiar, de salud sexual y reproductiva, las instancias que financian son las que no están convencidas. Y creo que uno de los ejercicios que acaba de realizar recientemente el Fondo de Población, de las implicaciones socioeconómicas que tiene la inversión en insumos anticonceptivos, es muy importante. Todo lo que el país podría invertir en tema de salud sexual y reproductiva y los costos que nos vamos a ahorrar en el futuro, no solo en el tema de atención, sino en otros temas importantes. Entonces, creo que tenemos además varias herramientas que se han estado trabajando con el apoyo también de UNFPA y bueno, en este trabajo también participó Federico. Entonces, ahí tenemos otro instrumento muy importante que valdría la pena que otros países conocieran para poder invitar a este tipo de socios estratégicos. Y finalmente, mi tercer comentario va en el tema de las nuevas formas de atención que tendríamos que adoptar en todos los países a la luz de la pandemia por COVID. Los pilares de la coalición nos hablan de 4 ejes. No nada más es importante la disponibilidad de insumos, sino también tenemos que trabajar en calidad, equidad y libre elección. Y creo que la pandemia de COVID nos vino a enseñar que tenemos que pensar en nuevas formas de atención. Si bien es cierto, en México hemos estado haciendo esfuerzos para invitar a la población a que sigan asistiendo a los centros de salud y que hemos hecho esfuerzos para mantener la atención, es evidente que las estrategias de confinamiento hacen que la propia población tenga miedo de salir de sus casas y de ir a las instancias médicas a solicitar un método. Entonces, no solo ahora en tiempos de COVID, sino en general tendríamos que estar ya pensando en nuevas formas de atención y esas nuevas formas de atención implican tener que invertir en cuestiones de telemedicina, en cuestiones de promoción en los propios hogares y eso requiere de recursos. Entonces, nuevamente es importante la participación de los socios estratégicos. Entonces, sí creo que valdría la pena que estuviéramos pensando ya en nuevas formas de atención que puedan ser implementadas en nuestros países en donde hay muchas limitaciones y sobre todo en esas zonas donde tenemos mucho más necesidad no satisfecha de anticonceptivos, que son las áreas rurales, las áreas indígenas. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Vicente Díaz, de IPPF Hemisferio Occidental, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, un saludo para todas y para todos. Bueno, prácticamente los comentarios que yo quería hacer ya fueron abordados antes, pero quiero concentrarme en 3 temas fundamentales. El primero es el gran reto que asumen las organizaciones de la sociedad civil, que si bien es cierto, reaccionan más rápido que los gobiernos, tienen el problema del financiamiento. Generalmente su sustentabilidad se da por, como ya se decía, gasto de bolsillo, recuperación por servicios, recuperación económica por servicios, y al cerrarse las instalaciones o disminuir el flujo de clientes, pues obviamente merma la capacidad económica de estas organizaciones. Y por tanto se presenta una situación económica de crisis en la cual no pueden mantener a su personal laboral en activo, tienen que disminuir el número de puntos de servicio y esto se crea un círculo vicioso, que hay menos puntos de servicio, menos atención a clientes, menos clientes, y esto se vuelve un círculo difícil de romper. Ese sería el primer comentario. El segundo es que en algunos países ya se comentó por la colega en Guatemala que efectivamente APROFAM empezó con una estrategia de mercadeo social tratando de hacer llegar los productos a los domicilios, tomando los modelos de entrega a domicilio de productos. Sin embargo, las legislaciones, como ya se comentaba, en algunos países a veces impiden que esto sea realizado de una manera legal o que esté dentro de lo que contemplan las normas locales. Sin embargo, se ha intentado no solo Guatemala, Bolivia, Belice,
lo han hecho con algún éxito, pero aquí se presenta otro tema que es un reto también, que es la confidencialidad. Muchas veces sabemos que principalmente las usuarias de métodos anticonceptivos lo hacen de manera privada sin que se enteren necesariamente los otros miembros de la casa o de la familia o el marido o compañero. Entonces, esto representa también un reto importante para mantener la confidencialidad y el almacenamiento seguro cuando se proporcionan en dosis por 6 meses o más. Entonces, es otro reto que habría que pensar. Y finalmente, creo que lo importante es trabajar a nivel local con las regulaciones, hacer mucho trabajo de advocacy para que en tiempos como los que estamos viviendo de la pandemia se priorice los temas de salud sexual y reproductiva. Sabemos que los ministerios de salud trabajan con presupuestos reducidos, tuvo que haber reconversiones de hospitales para atender a pacientes afectados por el SARS-CoV-2 y esto representó un gasto extraordinario, lo cual desvió fondos hacia ese tema de temas como la salud sexual y reproductiva, o no se le da la misma importancia porque entendemos que a veces lo urgente desvía de lo importante. Entonces, el tener fuentes de financiamiento que puedan garantizar el aseguramiento de insumos y su distribución es importante y esto tiene que hacerse asegurándolo con las legislaciones, con los legisladores locales. Entonces, sí, la sociedad civil estamos dispuestos y listos para reaccionar, sin embargo, el factor económico es la limitante en la mayoría de las veces. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Vicente, por la participación. Voy a ver si hay, no sé si Marta, ¿has vuelto a levantar la mano? Veo la mano levantada, Marta Arroyo. No. Ah, ya. Qué pena. No, está bien, ya la bajo. Ya la bajo. Creo a ver que si hay sí, alguna muchas gracias. otra. ¿Hay alguna otra mano? Quisiera escuchar también, si no hay otra mano en este momento, de organizaciones como Biofilia, Simone, de Female Condom. También tenemos a Reinaldo, desde su perspectiva, tratando Sí. Sí, Acá adelante. tenemos me ha escrito por pregunta a Aide Cabrera. A ver, Aide, Ok. espérate que no veo. Buenos días a todos y todas. Me place mucho saberlas bien de salud, Nora y Milka. Muchas gracias por la convocatoria, por motivar y facilitar el plan estratégico, instrumento que se convierte en referente para los planes en cada país. Con relación a las preguntas, considero actores claves las universidades y sociedades científicas y en Bolivia creo que en mecanismos de coordinación como el foro aún no los tenemos. En ese sentido, apoyo la idea de Ricardo Vernon, lo cual se complementa con la necesidad de identificar los objetivos comunes al foro y las prioridades en el tema para nuestro país, de manera que podrían ser los primeros a invitarse en Bolivia. Si hay tiempo, hay una pequeña experiencia en La Paz que se puede compartir. Lo que vamos a hacer, Aide, para justamente responder a la inquietud de Ricardo y ahora la tuya, es enviarles las listas de cada país. Nosotros tenemos una lista de miembros en cada país y se las podemos hacer llegar. Así que sería mucho más sencillo. Asimismo, como ustedes saben, el Foro LAC, nosotros tenemos una muy pequeña oficina y estoy yo y tengo solamente soy yo, no tengo no tengo un equipo que me rodea, entonces nosotros contamos con que los miembros en cada país puedan ser un poco los brazos del Foro LAC. Si, por ejemplo, podemos llegar a CONAPO en México, pero se va a necesitar que Ricardo y Yolanda
Vicente, que están en México, nos ayuden a que los colegas de CONAPO, por ejemplo, se inscriban en el foro. A veces nos resulta un poco difícil lograr que ciertas entidades se vuelvan miembros de la coalición, porque las personas que quieren convertirse en miembros no necesariamente son el director general o el ministro, y entonces hay ciertas limitaciones, ¿no? Ahora acá hay otro comentario de Anabela que dice: me gustaría enfatizar que la crisis por la pandemia nos abre la oportunidad de seguir fortaleciendo la visibilidad del aseguramiento o la disponibilidad asegurada, y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto, tener un enfoque de mercado total que facilite la respuesta en condiciones normales y aún más en condiciones de crisis para proteger el acceso a las personas, ayudar a acercar a las organizaciones y que juntos resuelvan las brechas en el acceso y que tengan un plan de respuesta conjunto con o sin pandemia. Ok, esas son las intervenciones que han habido por ahora. Nora, nos quedan 5 minutos. No veo ninguna mano más levantada. Acá está, Daniela Blume, justamente de Biofilia. Ok, excelente. Quería yo escuchar de Biofilia, de Simone, de otros sectores que no han participado y que consideramos importantes como parte de nuestra membresía. Así que adelante, Daniela. Tienes el micrófono abierto, Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, agradecerles mucho por su trabajo. A veces es un poco difícil ser un miembro muy participativo, pero estamos siempre al tanto de todas sus comunicaciones. De hecho, la pandemia, nosotros somos, de hecho, una empresa social, nos vemos la distribución de copas menstruales y diafragmas anticonceptivos acá en Perú, y nos ha obligado un poco a saltearnos, digamos, varias etapas, digamos, de la distribución, digamos, a los intermediarios a nivel tiendas e ir mucho más a distribución directa, mediante consultorios y muchos médicos y obstetras que nos han ayudado, digamos, con eso, pero uno de los principales, digamos, expectativas que yo tengo de poder lograr en el Foro LAC es justamente poder generar contactos. Creo que hay muchas entidades que están teniendo los mismos objetivos que nosotros, y a veces es un poco difícil encontrarse, ¿no? Y con la pandemia pues aún más. Pues, bueno. Gracias, Daniela. Gracias. Voy a hacerte llegar la lista de todos los miembros de Perú, de todas maneras, Daniela. A ver. Gracias, sí. gracias. Simone, ¿tienes el micrófono abierto? Puedes abrir tu micrófono, Simone. Simone Martins. No puede tomar control. ¿Qué pasó? Dice que tú tienes el sonido desactivado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias. Gracias, Milka. Gracias, Nora, y felicitaciones por más un webinar muy interesante. Lo que me gustaría comentar, algo que creo que con Nora y contigo también estamos hablando recientemente, es la importancia de tener cada vez más evidencias y documentos de nuestra región. Creo que como América Latina es una parte del mundo que ya no está más en el listado de los donantes, que cada vez más tenemos que trabajar con nuestros presupuestos de los países. Creo que sería bueno, importante, que nosotros podamos generar informaciones de nuestra región, aunque es posible adaptar instrumentos o utilizar publicaciones de otras partes del mundo, principalmente de África, que es donde todavía se hace mucho más estudios y se crean mucho más herramientas. Se puede ver, por ejemplo, que hace falta informaciones de países de América Latina en muchos de esos instrumentos. Entonces, creo que para el Foro LAC
si podemos trabajar en propuestas o un plan de cada vez más incluir a América Latina como un recurso principal de las informaciones para que nosotros podamos trabajar con la realidad de cada uno de los países de la región. Como comenté, a veces es posible adaptar, pero en la mayoría de las veces no es posible adaptar lo que hacen otros países de otras regiones. Entonces, creo que eso es una parte que a mí me interesa bastante, como trabajo para el fabricante del cono femenino FC2, y veo que muchas veces las evidencias en los estudios de la región hacen falta. Entonces, entender más cómo funciona la región. Ok, gracias Simone por tu intervención. A ustedes. No veo otras manos levantadas y ya estamos en hora, Nora. Sí, perfecto, no, estuvo perfectamente cronometrado, digámoslo así, y todas las intervenciones, las ideas, los comentarios han sido supremamente relevantes. Como próximo paso, personalmente me comprometo a revisar todos sus aportes, clasificarlos dentro de las áreas que ustedes mencionaron y que nosotros también como Foro LAC tenemos dentro de los objetivos del plan, para poder comenzar a avanzar y darles ese listado y que ustedes nos ayuden a priorizar cuál deberíamos comenzar a impulsar y comenzar a hacer esas conexiones que ustedes han mencionado, importante, buscar expertos, buscar alianzas, identificar esos temas relevantes y prioritarios para todos. Así que, como les repito, en lo personal me comprometo a hacer eso. Vamos a trabajar con Milka en poder enviarles esa lista en las próximas semanas. Y muchísimas gracias nuevamente por su participación y por todos sus aportes. Vamos a lograr que a través del Foro LAC podamos apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance. Y obviamente que ustedes... Perdí el audio, Nora. En sus agendas. Ahí está. ¿Estoy acá? Sí, ahora sí. Okay. Te fuiste por 15 segundos, pero ya. Sí, te escuchamos, Nora. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente en nombre de todo el comité directivo. Seguimos en contacto, esperamos tener una segunda conversación en las próximas semanas para ver cómo vamos avanzando. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias, Milka. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Saludos, chao.